El nacimiento del teatro en cualquier lugar es siempre una historia fascinante. Hoy vamos a meternos de lleno en el caso de la isla de La Española, para descubrir cómo la manera de contar historias y representar la vida se transformó, pasando de ser un ritual indígena sagrado a una poderosa herramienta para la evangelización colonial. Para entender todo esto, tenemos que empezar con una pregunta que parece un trabalenguas, pero es clave. ¿Cómo era el teatro antes del teatro? Porque claro, mucho antes de que existieran los telones, los guiones escritos, la actuación ya era algo fundamental para el ser humano, una forma de contar quiénes somos y de unir a la comunidad. Y eso nos lleva directamente a nuestro primer acto, el escenario original. Porque mucho antes de la llegada de los europeos, la isla que hoy conocemos como La Española ya tenía sus propias formas de representación y eran increíblemente vibrantes y poderosas. Así es, el pueblo taíno no necesitaba edificios ni textos memorizados. Para ellos, la representación era parte de la vida, algo que se hacía en comunidad. Era, en esencia, la forma en que tejían los lazos sociales y espirituales de su mundo. Y esta forma de teatro tenía un nombre muy específico, que era el corazón de su cultura, el laureíto. Esta era la esencia misma de la representación taína. Entonces, ¿qué era exactamente un areíto? Bueno, según los cronistas de la época y los historiadores, era mucho más que un simple espectáculo. Pensemos en un ritual colectivo donde se mezclaba todo, el canto, la danza y la narración oral. El objetivo, representar y sobre todo preservar su historia, sus mitos, sus tradiciones. Era, por decirlo de alguna manera, su biblioteca viviente y su templo al aire libre, todo al mismo tiempo. Es que el areíto cumplía muchísimas funciones, y casi ninguna era solo entretenimiento. Era un archivo vivo que pasaba la historia y la genealogía de padres a hijos. Era una ceremonia religiosa, algo totalmente sagrado. Funcionaba también como un lazo social que fortalecía y unía a toda la comunidad. Y, por supuesto, era la forma de celebrar los grandes momentos, las buenas cosechas, las victorias en batalla, los eventos importantes de la vida. Pero este escenario original, este mundo, estaba a punto de ser sacudido hasta sus cimientos. La llegada de los colonizadores españoles fue un punto de quiebre total, y con ellos comenzó lo que podríamos llamar la conquista del escenario. Con la llegada de los españoles en 1492, el conflicto fue inmediato y profundo. Y no me refiero solo a lo militar, sino a un abismo cultural y lingüístico inmenso. Pensemos en el reto para los misioneros. ¿Cómo explicas conceptos tan complejos como la Trinidad o el pecado original a una población que no lee, que tiene una visión del mundo totalmente distinta y un idioma que ni siquiera tiene palabras para esas ideas? Es que eran de verdad dos mundos chocando. Por un lado, el mundo taíno, centrado en lo oral, donde el conocimiento se pasaba a través del ritual, de la actuación en comunidad. Y por el otro, el mundo español, basado en la palabra escrita, donde la doctrina estaba en las escrituras y la religión era súper estructurada y jerárquica. La brecha era enorme. Y entonces, ¿cuál fue la solución de los misioneros ante este problema de comunicación? Pues algo increíblemente estratégico y, en el fondo, muy teatral. Y así entramos a la era del teatro para la evangelización. La estrategia que desarrollaron fue, la verdad, muy astuta. Podemos resumirla en 4 pasos. Primero, observar. Se dieran cuenta de que a los pueblos indígenas les fascinaba el espectáculo, la música, la danza, la representación. Segundo, adaptar. Usaron géneros que ya conocían de Europa, como los autos sacramentales, que eran básicamente obras de teatro religiosas. Tercero, y esta es la parte genial, incorporar. Involucraron a la misma gente local como actores y usaron su propia música, sus danzas e incluso sus lenguas. Y cuarto, el objetivo final, convertir. Utilizaron esta nueva forma de teatro para enseñar la fe católica de una manera visual, emocional y así poder llegar a miles de personas de forma masiva y muy efectiva. Hay una cita de un análisis histórico que lo resume perfecto. Lo primero que introducen los españoles en América es el teatro misionero que, adaptado a las lenguas indígenas, les sirve para la catequización. O sea, esto no fue una casualidad ni un efecto secundario. Era el plan.
El escenario se convirtió literalmente en un púlpito. ¿Y cuál fue el resultado final de todo este choque y esta adaptación cultural? Pues lo que surgió fue algo completamente nuevo, una forma de arte distinta, un nuevo teatro híbrido, producto de este mestizaje en el escenario. El areíto indígena como práctica cultural propia fue suprimido. Pero su espíritu, ese amor por la actuación en comunidad, por el espectáculo, no desapareció del todo. Fue absorbido, transformado y de alguna manera reutilizado. Y de esa mezcla nació un teatro nuevo, un teatro mestizo, que puso la primera piedra para todo el futuro del teatro en la República Dominicana. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Cuando una cultura hereda o más bien se apropia del escenario de otra, ¿qué se gana y qué se pierde en esa traducción? Es el legado complejo de un encuentro que cambió para siempre la forma de contar historias en la isla.